¿Qué tal, gente? El día de hoy continuamos con la solución de problemas de cinemática del curso de física. Vamos a ver pues el movimiento en un solo eje. Acompáñenme entonces a desarrollar esta pregunta. La pregunta es la pregunta 53 del capítulo 2 del libro Física Universitaria del Szymanski. Muy bien, espero les guste. La pregunta nos dice lo siguiente. La aceleración de una motocicleta está dada por, muy bien, aquí nos da la aceleración en el eje X. Muy bien, asumimos entonces de que el movimiento es en ese eje. Igual a AT menos BT al cuadrado, donde A tiene el valor de 1,5 metros por segundo al cubo y B tiene el valor de 0,12 metros por segundo a la cuarta. Muy bien, además nos dice la motocicleta está en reposo en el origen cuando t es igual a 0. Eso significa que la velocidad que presenta en el origen, ¿no? En el instante t igual a 0 es 0, ¿no? Muy bien, nos piden determinar, obtenga su posición y velocidad en función del tiempo, ya que la aceleración ya está escrita de esa manera. Y también nos piden calcular la velocidad máxima que alcanza. Muy bien, veamos entonces la resolución de este problema. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es realizar el gráfico del problema. Vamos a asumir pues que el movimiento aquí de este motociclista es en dirección del eje X positivo, de tal manera que según el problema está experimentando una aceleración escrita de esta forma, ¿no? Muy bien. Según las condiciones iniciales nos dice que este motociclista está en reposo en el origen cuando t es igual a 0. Muy bien. Listo. Vamos a obtener entonces la ecuación de la posición y la velocidad en función del tiempo. Empezando con la ecuación de la velocidad. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos la ecuación de la aceleración en función del tiempo, el cual, reemplazando los coeficientes a y b, se escribiría de esta manera. Entonces, es más rápido obtener en base a la aceleración la ecuación de la velocidad, debido a que dicha aceleración, sabemos, viene a ser pues justamente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien, por último pues, para poder entonces obtener la ecuación de la velocidad, a estas expresiones vamos a multiplicarlo por un diferencial de tiempo, obteniendo aquí entonces en el primer término simplemente la derivada de la velocidad, ¿no? El cual entonces a esta expresión vamos a integrarlo teniendo en cuenta las condiciones iniciales. Muy bien, aquí tendremos entonces la integral de la diferencial de la velocidad igual a 1,5 la integral de t, diferencial de t, menos 0,12 la integral de t al cuadrado, diferencial de t. Recuerda que vamos aquí a analizar desde t igual a 0 hasta un instante t. De tal manera que la velocidad en t igual a 0, recuerda, según el problema, es 0, hasta un valor de la velocidad para el instante t. Muy bien, esta integración es bastante simple, ¿cierto? Aquí tendríamos la velocidad, v, ya que la velocidad inicial será 0, viene a ser igual a 1,5, del mismo modo aquí. Al integrar t, diferencial de t, sabemos pues de que aquí obtenemos t al cuadrado entre 2, ahí está, menos 0,12. Al integrar t al cuadrado obtenemos t al cubo entre 3. Recuerda que estamos partiendo desde un t inicial igual a 0, ¿no? Por eso solamente nos queda expresado t. Bueno, aquí podemos simplificar 1,5 entre 2 y 0,12 entre 3 y obtenemos entonces la ecuación de la velocidad, escrito de esta manera, ¿no? 0,75 t al cuadrado menos 0,04 t al cubo. Este viene a ser entonces la ecuación de la velocidad. Simplemente lo que hemos hecho es integrar, ¿no?
aquí, bueno, escribir la aceleración en función de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo e integrar según las condiciones iniciales. Muy bien. También nos piden determinar en este problema la ecuación de la posición en función del tiempo. Y para ello, pues vamos a hacer uso de lo que ya hemos obtenido en la ecuación de la velocidad. Recuerda pues que la velocidad viene a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Con lo cual, a esta expresión vamos a multiplicarlo por un diferencial de tiempo, obteniendo entonces aquí, en el primer término, simplemente el diferencial de la posición, ¿no? Muy bien, integramos. No es una integración muy complicada. Aquí sería la integral, ¿no? Diferencial de x igual a 0,75 la integral de t al cuadrado con respecto a t, menos 0,04 la integral de t al cubo con respecto a t. Recuerda que vamos a analizarlo según las condiciones iniciales, desde t igual a 0 hasta un instante t, de tal manera que la posición en t igual a 0, según el dato, es 0, hasta la posición x en el instante t. Muy bien, al integrar entonces aquí obtenemos simplemente x, ¿no? La posición del motociclista, igual a 0,75, la integral de t al cuadrado, recuerda es t al cubo entre 3. Recuerda que para t inicial es 0, por eso solamente nos queda expresado esto. Menos 0,04 al integral t al cubo, obtenemos t a la cuarta entre 4, ¿no? Simplificando entonces 0,75 entre 3 y 0,04 con 4, obtenemos entonces la ecuación de la posición escrito de esta forma, ¿no? 0,25 t al cubo menos 0,01 t a la cuarta. Entonces ya hemos obtenido la proposición A, el cual nos pedía determinar la posición y la velocidad en función del tiempo. Ahora viene calcular la velocidad máxima que alcanza el motociclista, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué hacemos para determinar la velocidad máxima? Muy bien. Nosotros ya hemos determinado la ecuación de la velocidad, el cual se escribe de esta forma. A dicha ecuación vamos a llamarlo ecuación número 1. Por lo tanto, para obtener el valor máximo de la velocidad, nosotros entonces tenemos que analizar esta expresión de tal manera de obtener su máximo valor. Muy bien, hay varias formas para poder así obtener el máximo valor de esta expresión. Una de ellas es siguiendo lo aprendido en cálculo, ¿no? Para ello, pues vamos a recordar un poco acerca de cómo obtener los valores máximos y mínimos en una función. Muy bien, esto como vuelvo a repetir, sacándolo del cálculo, ¿no? Supongamos que tengo una función f sub x, la cual estamos graficándolo en el sistema de coordenadas x y y. De tal manera, pues, de que para un determinado valor de x, obtenemos un determinado valor de la función, ¿no? Que estaría, pues, ubicado en el eje y. Muy bien, observa entonces de que así podemos obtener distintos valores de mi función para un valor determinado de x. De tal manera que de todos estos puntos, de todos estos valores obtenidos para mi función, existen algunos los cuales se encuentran justo en el punto más alto de una región, ¿no? De dicha función. Ahí está, ¿no? De un sector de dicha función, ¿no? Muy bien, esos valores que nosotros observamos aquí vienen a ser pues los valores máximos y mínimos de mi función en una región, ¿no? En una cercanía de mi región, ¿ya? Muy bien, esos valores entonces son los valores máximos, se denominan valores máximos relativos y valores mínimos relativos, ¿ya? En este caso, f en x1 y f en x3 vienen a ser los valores máximos relativos y f en x2 viene a ser pues un mínimo relativo. Muy bien, ¿y qué característica tienen estos puntos? Si nosotros trazamos pues una recta tangente
a esta función en dichos puntos, observaremos pues que estas rectas tangentes son paralelas al eje X, ¿no? Al eje de abscisas. ¿Esto qué significa? Significa pues que en esos puntos la pendiente es 0. Recuerda pues que toda recta que sea paralela al eje de abscisas presenta pues una pendiente igual a 0. ¿Eso qué significa? Significa pues que la derivada de mi función en dichos puntos viene a ser igual a 0, ya que del cálculo sabemos la pendiente de la función en estos puntos se determina a través de la derivada de dicha función, ¿no? Y como en esos puntos presenta pendiente igual a 0, eso significa entonces que la derivada de esa función en dichos puntos, es decir, para obtener así los máximos y los mínimos relativos, debe ser igual a 0. Tomando esto entonces como referencia, nosotros vamos a asociarlo entonces de la misma manera para obtener así los máximos y mínimos valores de la velocidad. Para ello, vamos a trabajar con una gráfica, en este caso, velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, en mi eje de ordenadas tendremos los valores que obtiene la velocidad del móvil y en el eje de abscisas los valores del tiempo, ¿no? Del instante. Muy bien, ahí está, ¿no? T1, T2, T3. Y aquí sería la velocidad en T1, la velocidad en T2 y la velocidad en T3. Entonces aquí observamos que la velocidad en T1 y la velocidad en T3 vienen a ser pues los máximos relativos de mi función velocidad y la velocidad en T2 sería pues un mínimo relativo. Eso significa, tomado del cálculo, que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0 en dichos puntos. Es decir, que para obtener nosotros los valores máximos o mínimos de la velocidad, debemos derivar dicha velocidad con respecto al tiempo e igualarlo a 0. Es decir, verificar que dicha derivada sea 0, para así obtener los valores máximos y mínimos. Muy bien, pero físicamente, eso es matemáticamente. Físicamente, ¿qué significa esta expresión? Muy bien, recuerden que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo viene a ser la aceleración. Eso significa que para estos puntos donde la velocidad alcanza sus valores máximos o sus valores mínimos, la aceleración tiene que ser 0. Ahora, ¿y qué significa? O sea, ¿por qué es que la velocidad va a tomar su máximo valor cuando la aceleración sea igual a 0? Para ello, pues, analicemos un caso para la aceleración. ¿Está bien? Supongamos que tenemos una aceleración que su gráfica viene a ser la siguiente. En una gráfica aceleración versus tiempo, la gráfica de la aceleración viene a ser la siguiente. Observa que en este punto que está aquí, ¿cierto? La aceleración toma el valor de 0. Pero veamos qué es lo que sucede, ¿cierto? En dicho punto para que así la velocidad tenga pues su máximo valor. Muy bien, para ello pues debe cumplirse lo siguiente. Observa de que si nosotros asumimos un móvil que se está moviendo en la dirección del semieje positivo, ¿ya? Para esta gráfica de la aceleración, en t igual, ¿no? En t igual a t sub a, que viene a ser pues la posición aquí del instante, ¿no? Para este móvil, en esta posición, ese móvil presenta una aceleración que según esta gráfica presenta pues un valor positivo. Eso significa que sería pues el caso en donde el móvil estuviese experimentando una aceleración en la dirección de su movimiento. Ojo, vuelvo a repetir, para este caso, ya te estoy presentando uno de los casos en donde la aceleración toma el valor igual a 0 y su velocidad es máxima. Muy bien, por lo tanto, el móvil estaría acelerando. Es decir, en este tramo, lo que está sucediendo con el móvil es que está aumentando su velocidad. Su velocidad está aumentando en este tramo. Aumenta hasta el punto en que la aceleración toma un valor igual a 0.
Observa pues que en esta parte de la gráfica la aceleración toma valores positivos, indicándome pues que va en la dirección hacia la derecha, es decir, en la dirección del semieje X positivo. Por lo tanto, para el móvil sería el caso en donde estuviese aumentando su velocidad. Pero eso es hasta este punto. ¿Por qué? Lo que sucede es que ahora la gráfica toma estos valores. Por ejemplo, para un punto en un instante T sub B, la aceleración en ese instante toma, observa, un valor negativo. Eso significa de que en mi gráfica la aceleración ya no estará en la dirección del semieje positivo, sino del semieje X negativo, indicándome ahora que esa aceleración ha cambiado de dirección. Entonces, lo que va a producir esa aceleración, ¿cierto? Lo que va a medir esa aceleración son los cambios de la velocidad, pero cuando esta velocidad está disminuyendo. Por lo tanto, según esta gráfica, la aceleración cuando cambia de dirección, eso es pues cuando la gráfica aquí tiene esta forma, pasa de un movimiento acelerado a un movimiento desacelerado. Un tramo donde la velocidad está aumentando hasta este punto y luego disminuye. Es por eso que en esta posición la velocidad va a tomar pues su valor máximo. Eso significa entonces que el móvil presentará una máxima velocidad justo en el instante donde su aceleración es igual a 0. Porque pasado esta posición, lo que va a hacer ahora la velocidad es disminuir. Entonces, una vez hecho este análisis físico, ¿ya? Nosotros entonces ya podemos entender, ¿ya?, por qué cuando nos piden determinar la velocidad máxima, al derivar la velocidad con respecto al tiempo e igualar a 0, vamos a obtener entonces los valores del tiempo en donde este móvil presenta una aceleración igual a 0 y con ello verificar pues de que la velocidad sea máxima en estos puntos. Muy bien, por lo tanto, del cálculo, para obtener los valores máximos de la velocidad, vamos a derivar la velocidad con respecto al tiempo e igualarlo a 0. Ya que en esos puntos se estaría verificando los valores máximos de la velocidad. Muy bien, vamos a derivar entonces esta expresión. 0,75 t al cuadrado menos 0,04 t al cubo con respecto al tiempo e igualarlo a 0. Muy bien, derivando, aquí tendremos 1,5 t menos 0,12 t al cuadrado y eso viene a ser igual a 0. Factorizando t, obtengo entonces t multiplicado por 1,5 menos 0,12 t. Este producto tiene que ser igual a 0 y con ello entonces obtenemos dos valores para t. T puede ser 0 o 1,5 menos 0,12 t igual a 0 y con ello obtener que t puede ser 12,5. Muy bien, con estos valores de t, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estos valores en la ecuación de la velocidad. Al reemplazarlo, para t igual a 0, entonces tendríamos 0,75 por 0 al cuadrado menos 0,04 por 0 al cubo y así obtener el valor de 0. Otro valor, en este caso, para t igual a 12,5, al reemplazarlo aquí, 0,75 por 12,5 elevado al cuadrado menos 0,04 por 12,5 elevado al cubo, obtenemos entonces así el valor máximo de la velocidad. Este viene a ser entonces el valor máximo de la velocidad. Este otro no, porque el valor viene a ser 0. Este vendría a ser el valor máximo. Entonces, cuando el móvil presenta esta velocidad, lo que está sucediendo con el motociclista es que está experimentando una aceleración igual a 0. Es decir, es el punto en donde el motociclista pasa de un movimiento acelerado a un movimiento desacelerado. Y es por eso que en dicha posición va a presentar su valor máximo para la velocidad. Muy bien.
Con ello entonces hemos dado solución a este interesantísimo problema, bastante bueno, bastante interesante, bastante visto también en exámenes parciales, finales, prácticas. Y bueno, simplemente agradecerles pues por haber visto el video. Esperamos pues de que les haya gustado, les haya servido. Y con nosotros será pues hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. No se olviden apoyarnos con un like y suscribirte a nuestro canal. Cuídense.